Shalom Wamakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, esto es, el Señor no relaciona con las otras naciones, solo con Israel. Ok, le pregunté a ChatGPT qué es lo que significaría esta frase. Ok, y mira lo que dijo. Dice, esta frase sugiere que en el contexto de la narrativa, ok, y algo que tenemos que entender es que la narrativa de las Escrituras se centra entre Israel, ok, y el Señor, la relación que tiene el Padre con su pueblo, ok, porque así empieza con Génesis. Ok, Génesis te explica la creación, después te explica que levantó a un hombre, ok, ese hombre lo puso en orden, le puso una ley, ok, y tuvo una descendencia. A esa descendencia se le llamó los hijos de Dios, ok, o los adamitas, ok, y por culpa de ellos es que vino el diluvio. ¿Por qué? Porque como un padre con un hijo los corrige. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Después, sabemos que vinieron los patriarcas, ¿ok? Vino Noé, después vino Abraham, ¿ok? Después vino Isaac y después Jacob, las 12 tribus, ¿ok? El cuento de Egipto, el Éxodo, ¿ok? La conquista, Jueces. Todo eso nosotros lo tenemos que ver, las profecías, okay, el reino, todo eso, las escrituras se centran en Israel y la relación que tienen con el Padre. Okay, esa es la narrativa. Okay, el Señor volvió a castigar a Israel, lo despidió, pero va a haber una restauración. Todo esto, okay, le pertenece a Israel. La relación de las escrituras o la narrativa está entre Israel y el Señor, ¿ok? Es la relación de ellos, es como una novela, vamos a ponerlo así, ¿ok? Que esta novela, el carácter principal es Israel y el Señor, man, ¿ok? Y su relación, las otras naciones están de relleno. Hay otras naciones como la nación de Saúl que fue puesta para antagonista. Okay, un antagonista es alguien que va en contra o juega un papel, okay, para ya sea para darle un tipo de acción malo. Tiene que haber un malo en esta novela, en esta película, okay, y está el relleno. Pero la narrativa sigue en que Israel y el Señor, okay, tienen una relación. Okay, después vienen el Nuevo Testamento. ¿Y quién viene en el Nuevo Testamento? El Señor Yahawashi. ¿Y a quién viene a quién vino a ayudar el Señor Yahawashi? A su pueblo. ¿Ok? Porque eso es lo que dice en Mateo. Y lo voy a agarrar. ¿Ok? Mateo 1 y 21. ¿Ok? Este es Mateo 1 y 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahawashi. ¿Ok? Que en el hebreo significa el Salvador. Ya el Yahawashi es Salvador. ¿Ok? ¿Ok? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No está diciendo Él salvará a los pueblos por sus pecados. ¿Ok? Porque los demás pueblos no pueden pecar. ¿Ok? La escritura habla, creo que es segunda de Pedro, o primera de Pedro 3 y 4. A ver. Un momento aquí. Oh, sí. Es primera de Juan 3 y 4. Dice, todo el que practica el pecado, practica la infracción de la ley. Ok, vamos a...
Este es primera de Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Y la ley, las escrituras en Levítico, en Deuteronomio, y realmente todas las escrituras, es una ley. Son mandatos y decretos del Señor. Y esos decretos, esos mandatos, fueron dados únicamente al pueblo de Israel, como está escrito en Salmos 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Ok, que aleluya es halal ya, que ya es una manera para llamar al Señor. Ok, que sería alabado sea el Señor, alabado Yahweh, el Padre. Ok. Porque eso es lo que hizo con Israel. El Señor lo santificó. Ok, eso vamos a continuar. Dice, el Señor no establece ninguna forma de conexión, comunicación o relación especial con las otras naciones aparte de Israel. Implica que la atención divina o intervención está dirigida exclusivamente hacia Israel. Ya ves, hacia su pueblo. Porque por eso el Señor, el Padre Yahweh, mandó al Señor Yahushai para su pueblo, para que Él sea un sacrificio para su pueblo, por medio de su sangre, por medio de su vida. ¿Ok? Después mandó discípulos y mandó a que predicaran el reino de los cielos. ¿Para quién? Para los santos. ¿Ok? ¿Quiénes son los santos, man? Vamos aquí. Este es Salmos 148 y el último capítulo dice, versículo 13, Salmo 148 y 13, dice, alaben el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai. Ok, nosotros decimos Yahweh, Bahashem Yahushai, porque el Señor Yahushai en este tiempo aún no era revelado. Ok, pero en estos días Él fue revelado, man. Ok, y sabemos que el Señor Yahushai siempre ha estado allí. Él fue el que creó el mundo. Obviamente el Padre Yahweh le dio el poder al Señor Yahushai porque el Padre Yahweh creó al Señor Yahushai. Ok, y por medio del Señor Yahushai fueron hechas todas las cosas. Las demás cosas, espíritus. Ok, todo lo que podemos ver. Ok. Regresando al principio, es porque el Señor Yahushai siempre ha estado, no más que no había sido revelado. Él fue el ángel, ok, que nos sacó de Egipto, ok. Él estaba con Abraham, hasta le dijo, en un año yo voy a venir, en un año me vas a volver a ver. ¿Y qué es lo que pasó? Nació Isaac, ok, porque el Señor Yahushai ya estaba allí. Desde el principio, por eso es que el Señor le dijo a los fariseos, antes de Abraham yo soy. Y ellos le dijeron, ¿este quién se cree? Ni tiene 50 años. Ok, pero es el entendimiento de que el Señor Yahushai siempre ha estado. Ok, dice, alaben el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Halal ya. ¿Ok? Eso es lo que es, man. Los hijos de Israel son los santos. ¿Ok? Es el pueblo cercano. ¿Y qué es lo que va a venir a hacer el Señor cuando venga? Vamos aquí. Dice, ok, y esto es, este es Daniel 7:26, y cuando lees está hablando de 4 imperios que el Señor estableció, ok, en la tierra para afligir a el pueblo de Israel, ok, como está escrito en Zacarías 1:18, ok, que esos 4 imperios fueron establecidos, ok, para afligir, dispersar a Israel. ¿Ok? Y después de que pase ese tiempo,
Eso es lo que sigue, versículo 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo será entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Ok? Y sabemos quiénes son los santos. Israel. ¿Ok? Pero de todo Israel hay una élite. ¿Ok? Hay unos escogidos especiales para el Señor. ¿Ok? Son sus elegidos. ¿Ok? El 144,000. Eso es importante entender. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Ok? En Apocalipsis 14 te explica. ¿Ok? Y esos 144,000 son de la nación de Israel. Son israelitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor solamente tiene una relación con Israel. ¿Ok? Dice, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Ok? Ese es el punto. Porque ese va a ser el reino de los cielos. ¿Ok? Porque a Israel y nada más a Israel le pertenecen las promesas de restauración y el reino, el evangelio, que es la buena noticia. Aparte de allí, ¿ok? No es buena noticia para el resto de las naciones. ¿Ok? Que aún en este lado no es buena noticia para el resto, para mucha de nuestra gente, porque están conforme a este mundo. ¿Ok? Pero a final de cuentas ellos van a ser salvos, como mencionó Pablo. ¿Ok? Son buenas noticias para ellos, a final de cuentas, a final del día. ¿Ok? Como dice aquí, dice, implica que la atención divina o interacción está dirigida exclusivamente hacia Israel, destacando una relación única y exclusiva entre el Señor y esa nación en particular. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Ok? Este es Eclesiástico 33:7. Dice, ¿por qué un día será más importante que otro cuando todos los días reciben la luz del sol? ¿Ya ves? Y esto lo está poniendo en un día. ¿Ok? Lo está poniendo, ¿por qué un día es más especial que otro? Dice, una decisión del Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien dispuso las fiestas y las estaciones. Eligió y santificó a alguno de ellos. A los demás los dejó para hacer número, ¿ok? Para hacer relleno, ¿ok? Dice también, los hombres fueron sacados de la tierra. De esta fue formado Adán, ¿ok? Y Adán, ¿ok? Sabemos que fue el primer hombre que fue levantado y puesto en orden y fueron dadas leyes, estatutos, mandamientos, ¿ok? Pero las otras naciones también tienen un mismo cuerpo, tienen una similitud, pero que lo que lo hizo diferente fue el espíritu que el Señor puso en Adán. ¿Ok? Porque sí, nosotros morimos y tenemos deseos igual que las otras naciones, igual que todos, pero a nosotros se nos fue dada una ley. ¿Ok? Eso es lo que nos separa de entre los demás pueblos, man. ¿Ok? Por eso es que aquí en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ok? Y en Malaquías 3:6 dice, porque yo Yahweh no cambio. ¿Ok? El Señor no cambia, no ha cambiado de parecer, no ha cambiado de mentalidad. ¿Ok? A pesar de que a pesar de que Israel ha pecado contra el Señor. ¿Ok? El Señor en Oseas y en Ezequiel 16 y Ezequiel 23 habla de cómo Israel ha comportado como una mujer adúltera para con el Señor, porque el Señor es su hombre. ¿Ok? El Señor es nuestro marido. ¿Ok? Y tú como un hombre, si una mujer a ti te engaña, tú no la vas a perdonar, man. Va a estar esa suciedad en tu mente. Pero el Señor ha prometido que eso iba a dejarlo de lado. Y el Señor nos iba a purificar y nos iba a limpiar y se iba a olvidar de toda esa impureza. Todo eso le pertenece a Israel, man. No le pertenece a las otras naciones. Las otras naciones nunca lo han conocido. ¿Ok?
que cuando venga el reino, como vimos en Daniel 7, todos van a estar sujetos a las leyes. Todo va a estar en orden. ¿Ok? Y quien no esté en orden, pues va a ser ejecutado por medio de la ley, dependiendo de cómo sea su pecado. Si pecan y ese pecado es digno de muerte, pues van a ser puestos a la muerte. ¿Ok? So dice Malaquías 3:6, porque yo Yahweh no cambio. Por eso, hijos de Jacob, ¿ok? Que son los israelitas, no han sido consumidos. ¿Ya ves? Porque el Señor no cambia. El Señor puso a nosotros como un pueblo especial. ¿Ok? Este es Eclesiástico 33:8. Una decisión del Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien dispuso las fiestas y las estaciones. Eligió y santificó a algunos de ellos, a los demás los dejó para ser número. O sea, que eso ya lo había leído. Versículo 10 dice, también los hombres fueron sacados de la tierra. De esta fue formado Adán. El Señor, sin embargo, en su sabiduría, los separó poniéndolos en diferentes caminos. ¿Ok? Y su sabiduría es de acuerdo a su plan. ¿Ok? Dice, a algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó a su servicio. ¿Ok? Como a los israelitas. ¿Ok? A otros los maldijo y humilló, como a los edomitas. ¿Ok? Como a los impíos. ¿Ok? Hay un pueblo que el Señor odia. Y eso es importante entender. ¿Ok? El Señor ama a uno y odia a otro. Como está en Malaquías 1:4. O Malaquías 1:3. ¿Ok? A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y aborrecer es odiar. ¿Pero por qué? Por su comportamiento. Porque el Señor creó a esa raza de gente ser el diablo, ser Satanás. Y comportarse de tal manera. E ir en contra del Señor. Por eso el Señor los odia. ¿Ok? Por eso los maldijo y humilló. Hizo que perdieran su lugar. Continuando en versículo 13. Así como el barro está en manos del alfarero que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en las manos del que los ha hecho. Trata a cada cual como mejor lo estima. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso es lo que es. ¿Ok? Así lo decidió el Señor, así fue su plan, y el Señor nos lo mostró y nos lo dio a entender. Está escrito. Ahora, si no crees, pues ese es tu problema, ¿me? ¿Ok? Pero aquí estamos para enseñar y decir que las promesas solamente nos pertenecen a nosotros. Paganos no entran en el templo, man. Nunca han hecho eso. Cuando regresas a la historia del templo, el templo no era permitido entrar paganos and shit. Cuando entraron fue cuando lo destruyeron y cuando lo profanaron. ¿Ok? Pero el Señor no ha permitido. Imagínate que ni alguien que no tenga un pie, el Señor no lo permite en su templo. No lo permitía. ¿Cuánto más a un pagano que es incircunciso y sucio, man? Y idólatra. ¿Ya ves? So yeah, man. Okay. So como dice aquí, cuarta Esdras 6:54 dice, después de estos también a Adán, a quien hiciste Señor de todas tus criaturas. Ok, y esta es una continuación de lo que estamos hablando. Dice, de él procedemos todos nosotros y también el pueblo que tú elegiste. Porque, si todos, hoy en día todos venimos de Adán. Si lo quieres poner así. ¿Por qué? Porque sabemos que antes de Adán habían más gentes. Ok, eso es importante de entender. Habían más gentes y Adán fue levantado de entre esa gente. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que vino? Vino el diluvio. ¿Y quién se salvó? Noé. Noé era un descendiente de Adán. ¿Ok? Noé tenía 3 hijos. Ham, Sem y Jafet. Y por medio de un descendiente de Adán, que fue Noé, y sus 3 hijos, fue populada la tierra otra vez. ¿Ok? Por eso, todos ahorita, hoy en día, venimos de Adán.
¿Ok? Pero antiguamente, antes de Adán, no era así. ¿Ok? Como dice aquí, de él procedemos todos nosotros y también el pueblo que tú elegiste. ¿Ya ves? Todo esto he dicho delante de ti, Señor, porque tú hiciste el mundo por nosotros. Ya el Señor hizo este mundo para nosotros, para poseerlo en heredad. Dice, en cuanto a los otros pueblos que también proceden de Adán, tú has dicho que no son nada, sino semejantes a la saliva, y has comparado la abundancia de ellos a una gota que cae de un vaso, ¿ok? Que es nada. ¿Ya ves? Y ahora, oh Señor, he aquí que estos paganos, que siempre han sido considerados como nada, han comenzado a ser señores sobre nosotros y a devorarnos. ¿Ya ves? Porque eso es lo que el Señor estableció por medio, o dio la visión por medio de Nabucodonosor en Daniel 2 y ah, Daniel 7, las 4 bestias, que eran 4 imperios. Ok, nosotros estamos viviendo en el cuarto imperio, pero tenemos que entender que la cuarta bestia está hablando de Roma. Y Roma, en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, explica que Roma sufrió una herida mortal. Ok, y esa herida mortal fue sanada. Ok, cuando fue sanada, ok, el resultado de esto fue América. Ok, Roma, o América, perdón, es la extensión de Roma, es esa herida mortal sanada. Ok, porque cuando fue herida, fue puesta, o esa nación fue puesta en una situación, fue puesta en cadenas, como está escrito en Apocalipsis 20. Ok, América es el último imperio antes de que el Señor venga. Por eso es importante entender Daniel 7, porque esa es una regla importante, ok, para saber en qué tiempos estamos. Ok, dice sobre, sal aquí hermanos, versículo 58, pero nosotros tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, tu unigénito, ok, primogénito, ¿por qué? Porque es el primero, tu unigénito, porque es el único, el primero y el único, ok, y tu amante ferviente, alright, y en Éxodo 4:22 dice, ok, estos son palabras del Padre Yahweh, ok, diciéndole a Moisés, para que, le digan al faraón, y dirás a faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ya ves? Israel. Toda esta narrativa es alrededor de Israel. ¿Ok? Dice, versículo 58, cuarta Esdras 6:58, pero nosotros tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, tu unigénito y tu amante ferviente, hemos sido entregados en sus manos. Si ahora el mundo ha sido hecho para nosotros, ¿por qué no poseemos una herencia con el mundo? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Ok? Y ese es el punto, man. ¿Ok? El Señor creó todo esto para entregárselo a su pueblo. Pero antes de que se lo entregue, le está dando una lección. ¿Ok? Y esta lección es llamada la vida. ¿Ok? Que las demás naciones tienen que ver. Ellos son parte del instrumento que el Señor usa para corregir a su pueblo. ¿Ya ves? Y este último imperio va a ser como ejemplo de cuando alguien va en contra completamente de Yahweh, Bahashem Yahushai. ¿Ok? Porque el Señor lo va a poner como un monumento. ¿Ok? Como señal de alguien que se rebeló contra él. ¿Ok? Porque es un pueblo de anatema, un pueblo de anarquía, alguien que no está sujeto al Señor, alguien que no tiene ley, un hombre bestia. ¿Ok? Vamos aquí en Isaías 14:1, y esto es solamente una profecía o una promesa de restauración. ¿Ok? Como dice aquí, porque Yahweh, Bahashem Yahushai, tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Ok, y ahora estos extranjeros
No está hablando de las otras naciones, porque si no, todo lo que hemos visto se estaría contradiciendo con Isaías. Pero no, estos extranjeros están hablando de lo mismo que está en Apocalipsis. Creo que es, a ver, no quiero decirlo mal, creo que es Apocalipsis 7. Oh, y Salakia, hace rato mencioné los 144,000. Es este capítulo en Apocalipsis 7. Apocalipsis 14 también los menciona, pero me refería a Apocalipsis 7. ¿Ok? So, cuando dice aquí, después de los 144,000 en Apocalipsis 7 y 9, dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Ok? Y eso está hablando de los hermanos que están en las otras naciones, que se parecen como las otras naciones, que hablan como las otras naciones, pero son semilla o descendientes de Israel. ¿Ok? Y fueron escogidos para ser salvos. ¿Ok? Es lo mismo que está hablando en Isaías 14. ¿Ok? So, versículo 2 dice, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh. Que esto ya está hablando de las otras naciones. ¿Ok? Porque las otras naciones van a servir a la casa de Israel. Van a estar por esclavos, porque va a haber esclavos. ¿Ok? Eso es seguro. Va a haber esclavos. ¿Ok? Y esos esclavos, si se portan bien, van a ser tratados bien, pero va a ser un reino de justicia, man. Tampoco vamos a ser como hoy en día te lo muestran, o como en los tiempos del tío Tom, ¿ok? De que violaban a los esclavos y los colgaban y, o hacían todo tipo de mierda con los esclavos, man. No. ¿Ok? No vamos a ser bestias y no más porque tengamos un mal día vamos a colgar a un pagano en shit. No. ¿Ok? Es de acuerdo a lo justo, si se lo merece o no. ¿Ok? Pero sí va a haber esclavos, man. ¿Ok? Eso es por seguro. ¿Ok? Si el mundo va a ser de Israel, ¿qué tú crees que las otras naciones van a estar haciendo, man? Come on. All right? So, dice, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron. ¿Ya ves? ¿Ok? Que cautivar es esclavos, man. Y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, ¿ok? Que nosotros estamos aún en esa servidumbre, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Ok? Que Babilonia ya está entrando aquí, ¿ok? Que son los Estados Unidos, ¿ok? Dice, aún los cipreses se regocijan a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Ok? So ese es el punto, man. All right? La promesa de restauración es para Israel. ¿Ok? Porque el Señor no cambia. ¿Ok? So ese era básicamente el punto aquí, es por eso es importante entender Juan 3 y 16. Teniendo estas bases, teniendo las bases de los gentiles, ¿ok? Sabemos a qué mundo el Señor vino a salvar. All right? Porque vamos ahí a Juan 3 y 16. Juan 3 y 16, ¿ok? Juan 3 y 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo sabemos de qué mundo está hablando? Ese mundo está hablando de Israel. ¿Ok? Porque vamos a ver lo que dice la palabra mundo. The world en el inglés. ¿Ok? En el griego es cosmos. ¿Ok? Y cosmos, vamos a ver qué significa. A ver qué dice esta aplicación. Dice, mundo que adorna, un arreglo apto y armonioso, constitución, orden, un gobierno, ¿ok? Ornamento, decoración, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales, ¿ok? Oh, Israel es contado como las estrellas, ¿ok? En Apocalipsis 12 te explica, ¿ok? Que había una mujer. Vamos a agarrarlo, man. ¿Ok? Porque eso es perfecto. ¿Ok? Ese es Apocalipsis 12:1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Y esto no es la Guadalupe, man. ¿Ok? Este no es la Guadalupe que ustedes, cristianos o católicos creen. Alright, dice, como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ok? Y esta mujer es Israel. ¿Ok? Es Israel. Porque Israel es comparada como una mujer. ¿Ok? Como está en Jeremías 6:2. Ustedes, hermanos, hagan diligencia y vayan y busquen Jeremías 6:2 y trasládenla del KJV al español. Eso es lo más claro que vas a agarrar. ¿Ok? Porque Israel es contada como una mujer. Y esas 12 estrellas, el sol y la luna está hablando de la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento. ¿Ok? Y las 12 estrellas son las 12 tribus. ¿Ok? Porque como vamos a regresar en el cuento de José. Este es Génesis 37:9. ¿Ok? Y esto fue un sueño de José. Alright. Dice Génesis 37:9. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinarán ante mí. Ok, y esas 11 estrellas estaba hablando de sus hermanos. Ok, que sus hermanos eran los patriarcas de las 12 tribus. Ok, y él siendo otra. Ok, so yeah, man, el mundo del que está hablando es Israel. Ok, vamos a ver qué más dice la palabra cosmos. El mundo, el universo, el círculo de la tierra, la familia humana. Eso no es cierto, la familia humana, no. Porque el Señor nunca ha querido que se unan los humanos. Y el primer ejemplo fue la Torre de Babel. Ok, también con los Nefilín. Right? Porque el Señor no quiere que sus hijos se casen con las otras naciones y las otras naciones les enseñen a sus hijos cómo vivir. El Señor no está con eso. Ahora hay concubinas, ok, que van a ser de las otras naciones, pero ellas van a estar en orden. Ok, bueno, no, pero se les va a exigir. Y si hay hijos con otras naciones, van a estar bajo la ley. Ok. Pero anyway, olvidé el punto, pero ya, man,
So, Juan 3:16, entendiendo todo esto, las promesas de restauración, por eso es importante entender el Antiguo Testamento para no dejarse llevar por doctrinas, que el cristianismo y el catolicismo, católico, la palabra católico es universal, significa universal. ¿Por qué? Porque esa es una forma en que fue hecha para juntar a todo el pueblo bajo un gobierno, porque así lo hacen los paganos. Después el otro ejemplo fue Babilonia. El Señor no le gustó que estuvieran todos trabajando juntos y en compañerismo. No le gustó, por eso es que cambió las lenguas, cambió la cultura y cambió las maneras de ser. Los dividió, porque nunca ha querido el Señor unión de las otras naciones, man. ¿Ya ves? So yeah, man, ese era el punto, Akim. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwentash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.